Hechos, capítulo 1, versículo 9 hasta 11. Hechos, capítulo 1, 9 hasta 11. Y habiendo dicho estas cosas, viniéndolos ellos, fue al asado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y están ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nosotros podemos dividir la Biblia por dos partes. Estamos dividiendo por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la promesa antigua. ¿Cuáles son los contenidos de esa promesa? Habla sobre la venida de Cristo. Como dice en la palabra, en el Antiguo Testamento, profecía 380 veces sobre la venida de Jesús. Como esa palabra, Jesucristo ha venido y se ha cumplido todas las profecías de la palabra. Y ahora, esta escena es de la ascensión. Por eso, hasta ahora, las mayorías de los judíos no creen la Mesías que ya ha venido. Pero el Cristo vino como la Mesías y se ha cumplido todas las profecías de la Biblia. Jesús, antes de morirse en la cruz, dijo: ha terminado, consumado es. Dijo: consumado es. ¿Qué ha cumplido? En su vida se ha cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento. Y ahora Nuevo Testamento es nueva promesa. Por eso lo dice Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuáles son los contenidos de nueva promesa? El contenido es que Jesús va a regresar, Cristo va a volver. El Antiguo Testamento menciona varias veces sobre la venida de Cristo. Podemos saber que en el Antiguo Testamento habla más sobre la segunda venida que primera venida de Jesucristo. Cristo va a regresar. Los científicos de la Biblia dicen que en el Antiguo Testamento sale 1485 veces sobre la venida de Cristo. Hay diferentes opiniones entre los científicos, pero más o menos sale 318 veces sobre la venida de Jesús. Por eso, en el Nuevo Testamento, cada 25 versículos a uno está escrito sobre la venida de Él. Todo el contenido del Nuevo Testamento es sobre la venida de Cristo. Dios nos dijo aquí que hasta fin del mundo vosotros serán mis testigos. Y para hacer ese trabajo, Dios nos permitió la iglesia planeada desde el principio. Por medio de la iglesia, el Espíritu Santo ha venido como la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo, que es Jesucristo. ¿Cuáles son espíritu de Cristo? Estos son espíritu de Cristo. Espíritu de Dios y Espíritu Santo están como la cabeza de la iglesia. Por eso, en el libro de Hechos comienza por la ascensión de Jesús y en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Desde ahí comienza la historia de la iglesia y también comienza la historia de los apóstoles del Nuevo Testamento.
Por eso el libro Hechos aún no ha terminado. El libro Hechos lo llamamos como Hechos del Espíritu Santo. Por eso cuando el Evangelio se predica por todo el mundo, ahí Jesús viene con la realeza por cómo profetizó en el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. En el primer venida de Jesús, Él viene para resolver problemas del pecado y salvar las almas de los pecadores. Para perdón del pecado, tiene que recibir los sufrimientos. Para eso viene Mesías del sufrimiento. Y después el Cristo vendrá como la realeza para gobernar todo el mundo en el 1000 reino de Dios. Busquemos Isaías capítulo 52, versículo 13. Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, serán engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. En este versículo es de profecía del primer venida de Jesucristo. Y después en el versículo 15, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca. Está escrito así, ¿no? Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Por eso, en el Antiguo Testamento, en varios lugares están escritos sobre estas palabras. Busquemos Isaías capítulo 49, versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Aquí al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, indica a Cristo. Durante el ministerio de Cristo, Él ha hecho así. El versículo 7, verán reyes y se levantarán príncipes y adoran por Jehová, porque fiel es Santo de Israel, el cual te escogió. Y este versículo explica sobre la Mesías que vendrán con su realeza. Busquemos Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 1 hasta 2. 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Aquí me indica Cristo, porque me ungió Jehová. Dios ungió Espíritu Santo a Jesús, ¿no? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a las personas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jesús, de Jehová. Hasta aquí. Hasta aquí es la palabra sobre el primer venida de Cristo Mesías. Y el día de venganza del Dios, aquí el día de venganza del Dios es el juicio. El día del juicio del Dios a consolar a todos los enlutados. Por eso, el día de juicio está explicando sobre la segunda venida de Cristo. Por eso Jesús también dijo así. Busquemos San Lucas 24. San Lucas 24, versículo 25 hasta 26. Capítulo 24, 25 hasta 26. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón,
para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, primero hay que recibir estos sufrimientos y después entrar a su gloria. Como podemos ver, 1 de Pedro 1:11, ahí el apóstol Pedro también dijo así, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Primero es sufrimiento. Escudriñad qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y las glorias que vendrá tras ellos. Por eso, en la Escritura dice, antemano los sufrimientos y la gloria que vendrá tras ellos. Por eso, estrictamente, la Biblia se divide por primer venida de Cristo y la segunda venida. Por eso, en San Juan 5:39, Jesús dijo que ellas son las que dan testimonio de mí. Si lo sacamos a Cristo de la Biblia, entonces no queda nada. Pero los judíos del Antiguo Testamento, ellos esperaron la Mesías que venía en el mundo. Pero como dice en San Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Como dijo en San Juan 5:43 también, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Los pueblos de Israel hasta último momento esperaron la Mesías, pero habían muy pocas gentes que recibían a Jesús. Buscad a Jehová mientras puede ser llamado. Llamadle en tanto que está cercano. Aquí Jehová indica el Cristo. Por eso, sin pasarle a Cristo, nadie podrá llegar a Dios. Por eso, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esa puerta angosta indica a Jesucristo. Por eso, la fe es conocer a Jesucristo y tener una relación inseparable entre Dios y yo. Y en la Biblia está escrito que cuando Jesucristo estaba en la tierra, la mayor preocupación de los pueblos de Israel era la segunda venida de Cristo. Por eso, en San Mateo 24:3 dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como en el libro Salmos está escrito, en la segunda venida del Señor, el mundo se va a destruir y Cristo va a formar su reino. Por eso los discípulos de Jesús ya sabían que la venida de Cristo es igual que el fin del mundo. ¿Qué señal habrá de tu venida y fin del siglo? Preguntaban varias veces, porque era su mayor interés. La venida de Cristo se divide por dos partes. Una es la apariencia de la venida de Cristo en el aire y otro es la apariencia en este mundo. Busquemos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Versículo 28, leamos juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los les esperan. Esto es la segunda venida de Cristo en el aire. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4:16, también dice, Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahora nos detenemos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por eso en el aire va a haber una venida pública.
Por eso, realmente, como dice en San Mateo 24:40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y a esta palabra se cumplirá. Es un milagro que la Mesías ha venido en el mundo como la palabra de Antiguo Testamento. Pero en el punto de vista de Dios es a continuación de la creación. Como es verdad lo que profetizó Jehová, que el Cristo vino a este mundo y se cumplió todos. Como esa palabra, el Cristo vino en la tierra y ha hecho muchas obras, los que no es posible a los humanos. Ha sanado a los enfermos, ha caminado sobre el mar, calmó el mar y el viento. Además, revivió los muertos. Y la señal de que Cristo se murió y se revivió. No hay otra señal mejor que señal de Jonás, así dijo Jesús. Conforme a la Escritura, si Él se resucitó después de 3 días de haber muerto, y la forma que se resucitó también, dijo que mirad dónde estaba acostado el Señor. El lino fino estaba enrollado. Ese lino fino enrollado, si no es por el cuerpo espiritual, hubiese enmarañado. Envolvieron el cuerpo de Jesús con lino fino, pero eso que estaba envuelto solamente se hundió nada más. Viendo ese lino fino, aseguraron de que Él se resucitó. O sea, no es posible salir del lino fino en esa manera si no es por el cuerpo espiritual. Como la palabra de Jesús murió, se resucitó y ascendió. Enfrente de los hombres ascendió como milagro y nos dejó la palabra de que va a volver enfrente de nosotros otra vez. Será buen momento o no, pero los síntomas de la venida de Cristo han cumplido todo en nuestra época. Estamos viviendo en la época que Jesús está enfrente de la puerta. Algunos se confunden la manera de esperar la venida de Jesús. Por eso, su vida se destruye y se caen en las preocupaciones de su vida. ¿Saben cómo es, no? Viven solamente por las cosas del mundo, sin mirar hacia Dios. Por ejemplo, hay una pareja y se está acercando la fecha de la boda y llega la noticia que el marido se está acercando y que ya va a llegar. Pero la novia va a los lugares donde no tiene que ir y anda bailando con otros hombres. Entonces, cuando llega el marido, él regañará mucho, ¿no? Es verdad, ¿no? Por eso, nosotros y nuestros niños también hay que vivir con el corazón preparado para la venida de Jesús. Así hay que pensar. Daniel también vio la venida de Cristo. Y el séptimo descendencia de Adán, ¿quién es? Es Enoc, ¿no? En el libro Judas dice que Enoc ha visto la venida de Cristo. Muchos apóstoles del Antiguo Testamento han visto primera venida de Cristo y la segunda venida también. Por eso, todas las venidas de Jesús que sale en la Biblia habla la venida en el aire y de la tierra. La venida en el aire y la venida de la tierra hay intervalo de 7 años. Por eso tenemos confusión.
Es porque en la palabra se toman como un caso la venida en el aire y de la tierra. Por eso, la venida en el aire y la venida de la tierra, hay 7 años de la diferencia. Primero, en la venida en el aire, el Cristo, ¿para qué viene? Por ejemplo, antes de destruir un lugar, se retiran los aliados para los ataques indiscriminados, ¿no? Nadie atacará el lugar con sus aliados, ¿no? Asimismo, antes de destruir el mundo, nos retiran. Por eso Abraham le preguntó así: si en Sodoma hay 50 justos, ¿igual destruirá el Sodoma? Nunca lo va a hacer, porque hay 50 justos. Entonces, si hay 10 justos, igual no lo hará. Así Dios está diciendo. Asimismo, como hizo a la familia de Lot, sus familias, como eran justos, les hizo salir de Sodoma y después destruyó con el fuego. Asimismo, se demuestra la venida en el aire. Quien haya renacido primero seremos arrebatados. Eso será verdadera cristiana. Y el cristiano significa hijo de Dios. Primero los cristianos serán arrebatados y después medio de Israel. ¿Cuántos son? Los que recibieron la salvación, 144,000 de personas, pero ellos padecerán martirio. Todos mueren. Entonces, en este mundo no habrá ni un justo. En el Jerusalén no había ni un justo, por eso fue destruido. Asimismo, en el fin del mundo, por no haber ni un justo, será destruido. Como dice en Lamentaciones 4:6, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Antes Dios destruyó Sodoma en esa manera. Asimismo, en el fin del mundo, Dios se reunirá a todos los ejércitos y todos los reyes, le hace luchar Israel contra todo el mundo. Esta guerra indica lo que sale en Zacarías 14, la lucha de todo el mundo. Esta guerra es para destruir todo el mundo antes de la venida de la tierra. Antes, Dios, para disciplinar a los pueblos de Israel, utilizó la Babilonia y Asiria para atacar a ellos. Dios dijo en 2 de Samuel que Asiria es su pala, la pala para castigar a Israel. Dios le hizo esparcir entre las naciones y desenvainó espada para la muerte. Todas estas obras han hecho por medio de los hombres. Asimismo, para juzgar todo el mundo, también hará por medio de los hombres. Por eso, esta palabra habla sobre los desastres que va a haber a los reyes que vienen a atacar a Jerusalén. Esa guerra es Armagedón. Es la guerra Armagedón. Por esa guerra, la mayoría de las personas mueren. Y como dijo en Isaías capítulo 13, haré más precioso que el oro fino al varón. Habrán gentes vivos quienes reciben la salvación del cuerpo. Ahora, en presente, no juzgará con el agua, sino con el fuego. Este juicio, o sea, los discípulos preguntaban, ¿qué señales habrá en la venida de Cristo y fin del mundo? Por último, este juicio del fuego será fin del mundo. Antes, por el juicio del agua, dijo, he decidido el fin de todo ser, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y como por el diluvio se destruyó todo, en esa manera, por medio de los hombres, por el fuego, destruirá el mundo. Después es la venida de Jesús. Al igual que el lozo de barro destruirá todo el mundo
y creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Y todo el contenido del Antiguo Testamento es la promesa con Abraham y Dios por medio de los pueblos de Israel. En el 1000 año reino de Dios cumplirá la promesa por gobernar todo el mundo con los pueblos de Israel. El Cristo va a ser el rey y gobernará todo el mundo y cumplirá la promesa en 1000 años reino de Dios. Después de eso termina la historia del mundo. Pero la venida de Cristo, la venida en el aire, está muy cerca a nosotros. Por eso, en la Biblia, los apóstoles también muchas veces hablaron sobre la venida de Cristo. Y Jesús mismo también ha dicho muchas veces. En muchos lugares de la Biblia está escrito las descripciones y las imágenes de la venida de Jesús en esa manera. Hasta los apóstoles dicen esa palabra. En el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento sale sobre el arrebatamiento. Eso es el contenido de la venida de Jesús en el aire. Ahora vamos a buscar San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, versículo 64. Leamos juntos. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así ha dicho, y siguiente sale sobre que el sumo sacerdote habla rasgando la ropa. Esta palabra es igual que la palabra de Apocalipsis 1:7. Aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, aquí los traspasaron indica a los judíos. En la venida en el aire veremos las gentes que sobrevivieron después de la guerra nuclear. Ahí nosotros también vendremos juntos con Jesús. Juntamente vendremos en el mundo. Entonces, cuando nosotros veamos estas cosas, ¿cómo tenemos que ser? En Apocalipsis 22:7 dice aquí: vengo pronto. Está diciendo que viene pronto. Jesús también dijo en San Mateo 24:44, vendrá como el ladrón. Señor vendrá a la hora que no pensamos. Estas palabras están indicando la venida en el aire. Pero la venida de la tierra no va a ser como ladrón, porque cuando la fecha de la venida en el aire se asegura, desde ahí, después de 7 años, vendrá la venida de la tierra. Nosotros, a veces escribiendo la carta a alguien, en la última parte escribimos Maranatha. ¿Saben qué significa Maranatha? ¿Qué es? Significa Señor viene pronto, Maranatha. Escribimos esperando la venida del Señor, con ese corazón lo anotamos Maranatha. Por eso está diciendo que Jesucristo, quien salvó nuestros espíritus, está viniendo cerca para salvar hasta nuestro cuerpo. Busquemos Romanos 13, capítulo 13, versículo 11 hasta 14. Capítulo 13, versículo 11 hasta 14. Leamos juntos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurías
y lascivas, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. Todas estas cosas son los que nuestros estudiantes deben de hacer. Y las cosas más importantes están escritas en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28. Leamos juntos. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifiesta tengamos confianza, para que en su venida no nos alejamos de Él avergonzados. Si nosotros estamos dentro de esta comunión, dentro de la reunión del Señor, entonces en la venida de Cristo no tendremos la vergüenza. Solamente viendo nuestro alrededor, muchos hermanos que antes estaban dentro de comunión y ahora no están. Es posible que ellos no han sido salvos, por eso le pasa eso. Pero si es alguien que haya recibido la salvación, tendrá mucha vergüenza en la venida del Señor. Tendrá vergüenza, ¿verdad? Busquemos Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículos 7 hasta 8. 5, versículos 7 a 8. Otra vez leamos juntos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con la paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tarde. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Nosotros tenemos que tener el corazón que la venida del Señor es hoy, sino mañana, sino dentro de un año vendrá el Señor. Así tenemos que pensar y vivir conforme en eso, ¿cierto? Por eso, como la venida de Cristo está muy cerca, tenemos que vivir pensando en, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, antes de terminar este sermón, puede venir el Señor. Antes de terminar hoy día, podrá venir el Señor, sino antes de acabar este año, el Señor podrá venirse. Entonces, nosotros podremos ordenar simplemente nuestra vida. Y eso puede decir simple living, high thinking. Simple living es decir, simplificar la vida sin complicarse con los problemas. High thinking es poner un lugar alto a las cosas que persiguen con sus opiniones. En la vida de cristiano, ¿con qué meta tendrá que vivir? Hay que tener una meta en su vida. Simple living, high thinking. Por eso hay que arreglar las cosas de nuestro alrededor. En nuestra vida estamos viviendo la vida familiar, la vida del trabajo, y los estudiantes viven la vida de escuela. Viviendo así y trabajando dentro de la iglesia, tendremos que ser como si fuera corredor de maratón. Ellos para correr se ponen la ropa simple, para correr bien. Así tenemos que hacerlo. Como viviremos bien la vida de cristiana encargando todas las cosas del mundo. No podemos hacer. Yo, antes de recibir la salvación, me gustaba pescar. He pescado durante muchos años, pero durante ese tiempo era posible de pescar un pez grande, pero ni una vez he pescado un pez grande. Al lado de mí había un señor que pescó un pez grande. Yo también casi iba a pescar un pez, pero no pude lograr. Tengo un recuerdo vergonzoso. Después de recibir la salvación, era muy lastimoso para botar cañas de pescar. Por eso dije, por última vez iré a pescar. Y me fui al río
a pescar solo. 옛날 밤 낚시하면서 참 그 추억이 Y 떠오르기도 합니다. después, cuando regresé, los regalé a quienes les gustan pescar. Era la última vez que pesqué. 저수지를 저어서 가지요. A veces, en la madrugada, cuando veo las neblinas, me acuerdo las noches que 세상적으로 본다면 pasé 그런 pescando. 어떤 낭만도 좀 있었는데 그런 모든 것 다 Para ir a pescar, me subía a un barco pequeño. 그거 할 수 있는 시간이 우리가 없기 Si 때문에 lo veamos temporalmente, es muy romántica, ¿no? 저보다도 우리 형제 Pero ya 자매들은 lo dejé de 바쁘다고 hacerlo. 저는 생각을 합니다. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para eso. 그리고 또 Nosotros 교회 pasamos 일을 muy 하시고 ocupados. 굉장히 또 전도하시고 Me imagino que los hermanos pasarán más ocupados de que mí. 저도 Trabaja en la 이제 직장 oficina, 일만 trabaja en la 하고 일만 casa, 하면 별 trabaja en la 바쁘죠. iglesia también. Pasan ocupados para predicar. Yo antes pensé que como dejé de trabajar, entonces con este trabajo de ahora no pasaré ocupado, pero tampoco es así. Ahora en presente, hasta la venida del Señor, cuando los profesores viven bien ante Dios, los estudiantes aprenderán viéndolos. Ellos ven eso. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Los profesores tienen que ser el objeto de imitador de los estudiantes. Le decimos a los estudiantes, sed imitador de Cristo. Si ni el profesor está haciendo así, ¿cómo podrá decir a ellos? Por eso el apóstol Pablo no dijo que sed imitador de Cristo, así como yo de Cristo, sino él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él ha esforzado mucho para vivir imitando a Cristo. Él muchas veces fue encerrado en el cárcel, recibió muchos golpes, casi morirse y revivirse. Aún así, él dijo que seamos imitador de él. Nosotros no podremos hacer igual que el apóstol Pablo, pero tenemos que ser para poder decir que sed imitadores de mí, así como yo de apóstol Pablo. En nuestra vida real tenemos que imitar y enseñar yo a ellos. Los profesores enseñan la Biblia, pero en sí están enseñando a sí mismos. Digamos, en la escuela, los profesores enseñan la matemática o inglés o lenguaje, pero en sí ellos están enseñando a sí mismos. Definitivamente, ellos enseñan lo que está dentro de él. Es verdad, ¿no? En un restaurante también los dueños están vendiendo el menú, pero en sí él está vendiendo a sí mismo. Depende de cómo es el dueño. Digamos que les damos mismo material para cocinar, pero hay muchas personas en el restaurante A y en el restaurante B no hay nadie. Entonces, ¿por qué pasará eso si los materiales son iguales? Pero el resultado es diferente. ¿Por qué? Porque en el restaurante A van muchas gentes. ¿Por qué? Ellos intentarán cocinar con el amor y cuando vienen los clientes aceptarán como si fuera el rey y les sirven, ¿no? Es totalmente diferente con el restaurante B. Es decir, que en el restaurante A está vendiendo el dueño a sí mismo. Pienso que es igual para enseñar a los niños. No solamente enseñamos la Biblia, sino enseñan los que ha experimentado en su vida por la palabra. Pienso que es así. Si los profesores piensan como, si el Señor viene, entonces viene. Si no, no. Si así viven, no habrá nada que enseñar a ellos. ¿No es así? Si nosotros tenemos el deseo de la venida de Cristo y con ese corazón le enseña a los estudiantes, entonces ellos dirán, yo también quiero tener la fe que tiene el profesor. Así la vida por otra vida se conecta
Y si el profesor saca una rama y ahí se lo pone la rama de los estudiantes, entonces ellos se alimentarán por su rama y cuando se crece esa rama podrá pegar otra rama a ellos y ahí saldrá la flor y esa rama se pone más gruesa y así sucesivamente crecerán las ramas, ¿no? Tendrá que ser así. Por eso hay muchas cosas lo que tienen que hacer los profesores y hay muchas cosas que tenemos que hacer ante Dios también. Si viene Jesucristo, nosotros estaremos enfrente del juicio de Él. Y no solo nosotros, nuestros estudiantes también. Por eso, ¿cuál es nuestro premio? Son nuestros estudiantes, ¿no es así? Los hermanos que prediqué y los hermanos que han trabajado juntos para Dios, todos ellos son mi vida y mi corona. Si el Señor viene, entonces nosotros tenemos que vivir con la esperanza, viendo los premios, lo que Dios me va a dar. Pero, si el Señor viene, entonces yo iré enfrente del juicio y vivir pensando los castigos que va a recibir. O si el Señor viene, entonces hay premios que yo voy a recibir. Hay premios para mí. Mirando a los premios que va a recibir, con esa esperanza, esperar a la venida de Cristo va a ser muy diferente con el otro. Porque nosotros recibimos los sufrimientos. Ahora, esto también es la angustia. Otras personas del mundo, ellos nos dicen, ¿por qué así tan temprano se van a la iglesia? Ellos ni entienden. Cada estas cosas, los sufrimientos, es diferente de lo antiguo tiempo, pero estas cosas también son grandes sufrimientos para nosotros. Nosotros aguantamos estos sufrimientos es porque de verdad hay premios que vamos a recibir cuando viene el Cristo. Y enfrente del juicio justo va a aparecer todas estas cosas. Si hacemos así, podremos decir a los niños sobre los premios que va a dar el Señor a nosotros. Hay que enseñar esa esperanza. Digamos, por memorizar un versículo de la Biblia, enfrente de Dios va a recibir el premio. Entonces, ellos se sentirán muy felices, ¿no? Es muy cierto. Si nosotros vamos enfrente de Dios, es importante cuántas veces ha leído la Biblia, pero lo que memoriza los versículos, eso también aparece todo. Y ese premio es muy grande. ¿Cuánto ha vivido con lo que ha dicho el Cristo? Ese premio es grande cuando lo hace. ¿Cuánto ha amado a los hermanos y tener reunión con ellos? Ese premio es grande. ¿Y a cuántas personas ha enseñado esa verdad? Ese premio es grande. Quiero que puedan enseñar sobre la esperanza del premio y deseo que ellos puedan vivir teniendo esa esperanza. Oremos juntos. Le doy las gracias a Dios Padre, quien tiene mucho amor y las gracias. Como dijo en la palabra, sabemos que su venida está muy cerca. Cuando viene el Señor, haznos para poder escuchar de su palabra, buen siervo y fiel. Para poder escuchar eso, guíenos y ayúdenos, Señor. Los niños que nos han encargado, ayúdenos para que ellos vayan cambiando poco a poco, para que pueda ser buen hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.